televidentes, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, es la primera emisión de Telediario. Son las 6 en punto de la mañana e iniciamos esta jornada de noticias revisando nuestros titulares. El coronavirus no está presente en el Ecuador. El Ministerio de Salud toma acciones y protocolos preventivos. La Comisión de Fiscalización en 5 días entrega el informe sobre el juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaín. El sector bananero a la expectativa de los resultados del evento Fruit Logística 2020, del cual Ecuador es socio estratégico. Científicos del INOCAR y de la UNESCO evalúan los riesgos de tsunamis que pueden afectar las costas de Colombia y Ecuador. Un avión de la aerolínea iraní Caspian Airlines se salió de la pista al aterrizar en una concurrida avenida de la ciudad de Mashhad, en el sureste de Irán. El coronavirus no está presente en Ecuador, sin embargo, el Ministerio de Salud toma acciones y protocolos preventivos. La cartera de Estado ha destinado 15 hospitales en el país en caso de presentarse alguna alerta. Luego que el Ministerio de Salud informó de un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador, la cartera de Estado ha emprendido los protocolos internacionales necesarios para controlar la situación y brindar la atención necesaria al paciente. Al momento el paciente se encuentra aislado, se encuentra estable, va disminuyendo su fiebre, van disminuyendo sus síntomas. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, aclara que no existe el virus en el país y que además están preparados para atender la contingencia. Por ello se listan 15 hospitales centinelas en el país. Tenemos ahí los médicos especialistas y tenemos las áreas de aislamiento. Es importante el aislamiento que hay que dársele a aquel paciente que presenta sintomatología. Los hospitales son: en Pichincha el Hospital Carlos Andrade Marín, el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, el Hospital Enrique Garcés, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Vos Andes. En Azuay el Hospital Vicente Coral Moscoso, mientras que en Chimborazo será el Hospital General Docente de Riobamba. En Guaya son los hospitales Francisco de Casa Bustamante, el Hospital Roberto Gilbert, el Hospital Naval, el Hospital Luis Bernaza y el Hospital de Infectología José Luis Rodríguez. En Azogue será el Hospital Homero Castaniere y en Imbabura el Hospital San Vicente de Paúl. E indican que están abastecidos. Tenemos los medicamentos, los insumos necesarios, contamos con los especialistas y contamos con las áreas. Por eso son ciertos hospitales que van a estar atendiendo la contingencia. El presupuesto del Ministerio de Salud para el 2020 es de cerca de 13.000 millones de dólares. En caso de declararse una alerta por coronavirus en Ecuador, se podrían destinar a más recursos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Al momento en Ecuador no existen casos de coronavirus. Autoridades del Ministerio de Salud aclararon que por precaución se realizan análisis epidemiológicos al ciudadano chino que llegó al país el 21 de enero. En los próximos días se conocerán los resultados de los estudios que fueron enviados de Estados Unidos que confirman si el turista extranjero posee o no la enfermedad respiratoria. No hay razón para alarma por el coronavirus en Ecuador, así lo recalcaron autoridades del Ministerio de Salud que emitieron un informe respecto a la salud de un ciudadano chino de 49 años que llegó al país el 21 de enero después de transitar por Hong Kong y Madrid y que días después de su arribo presentó síntomas como tos seca y fiebre, por lo cual existe una sospecha de coronavirus por su antecedente de viaje. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. El virus aún no existe en el país, no se ha comprobado eso, tenemos una sospecha que es diferente. Los exámenes realizados al ciudadano de nacionalidad china fueron enviados a Atlanta, Estados Unidos, y en 72 horas se conocerá si es portador o no del coronavirus. La región no cuenta con reactivos para identificar estos virus nuevos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Nuestro laboratorio supranacional, en este caso, es el CS Atlanta.
Las muestras son enviadas al CDC Atlanta y ellos nos dan la respuesta. Como medida de precaución, al momento se mantiene contacto con todos los pasajeros que ingresaron a Ecuador junto al ciudadano chino. Adicionalmente a los 2 contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. La letalidad del coronavirus a nivel mundial es del 2%, considerada baja. Por ello, la Organización Mundial de la Salud resolvió no declarar emergencia internacional. A pesar de ello, en Ecuador se estableció un plan de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y terminales. Tenemos personal de vigilancia epidemiológica activos que hacen la búsqueda de posibles casos sospechosos. El Ministerio de Salud recomienda a la ciudadanía mantener la calma e informarse por canales oficiales. Esto ante una circular sobre la supuesta muerte del turista chino que se encuentra en observación en Ecuador. Santiago Tello, Medios Públicos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ningún ciudadano ecuatoriano que reside en la República de China se encuentra afectado con coronavirus. Indicó que la embajada y los consulados realizan un monitoreo constante a los compatriotas y que en caso de emergencia usted puede contactarse al número de teléfono +86 186 1038 7230 o a la página cqbi@cancillería.gov.es. Es muy importante tomar en cuenta las siguientes previsiones para reducir el riesgo de contagiarse de cualquier enfermedad de carácter respiratoria. De inmediato le damos varios consejos. Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Salud Pública ante la posibilidad de que el Ecuador haya importado un caso de coronavirus son las adecuadas, según el criterio del neumólogo Byron Canelos. Lo fundamental para la ciudadanía, en cambio, es fomentar una cultura de prevención, la cual se debería replicar ante cualquier tipo de enfermedad respiratoria. El papá es el Superman que dice, sí tengo una gripe pero no hago nada porque sí aguanto. Bueno, eso puede ser una opinión objetiva positiva, pero él contagia y hemos visto esto en familias. Es que el por ahora tan nombrado coronavirus genera síntomas similares al de la influenza, motivo por el cual se deben tomar esas mismas precauciones. Lavado de manos, uso de gel, si es que hay síntomas respiratorios acudir donde el médico, si es que hay tos o estornudos cubrirse con algo, puede ser la manga del codo, una mascarilla. Evitar el contacto. Acciones que se volvieron comunes durante la propagación de virus como el AH1N1, pero que nuevamente se han dejado de lado. Alguien contagió en la propia familia y yo les he preguntado qué han hecho para evitar contagio. Ninguna de las acciones que hemos mencionado. Además de esto, lo principal es mantener la calma, pues no ha sido comprobado que el paciente tratado en el Hospital Eugenio Espejo sea portador del coronavirus. Alex Llanos, Medios Públicos. La Dirección General de Aviación Civil, a través de un comunicado, informó que cuenta con un plan de contingencia para prevenir cualquier enfermedad epidemiológica que pueda ingresar por los aeropuertos del país. Y a conocer que trabaja de manera coordinada con organismos de salud y de control a nivel nacional e internacional para resguardar la seguridad de los usuarios del transporte aéreo. Ante la amenaza del coronavirus, se ha dispuesto el acceso de equipos de salud y su ubicación en puntos estratégicos de las terminales aéreas para detectar y atender de manera inmediata cualquier caso sospechoso. Ecuador tiene 21 aeropuertos, 4 de ellos internacionales que están localizados en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cotopaxi y Manta. Y en Perú, 4 personas son atendidas bajo la sospecha de estar contagiadas con el coronavirus. La ministra de Salud de ese país, Elizabeth Inostroza, precisó que los pacientes no presentan un cuadro clínico compatible con los síntomas del virus. Ya se tomaron las muestras que son hisopado, faríngeo y nasal para realizar las pruebas moleculares y están llegando los kits para la comparación. Para algunos 3 días tener la confirmación si serían o no. Sin embargo, quiero destacar que clínicamente no hay un cuadro de infección respiratoria aguda, grave o severa, que es lo que caracteriza a esos cuadros de infección por coronavirus. Entonces demos tranquilidad a la población. Estados Unidos, Francia y España son los primeros países en iniciar la repatriación de sus ciudadanos desde la ciudad china de Wuhan para evitar el contagio de coronavirus. El coronavirus avanza rápidamente y la alerta mundial se intensifica.
Varios países europeos incluso analizan la repatriación de sus ciudadanos antes que contraigan el virus, una medida iniciada por Estados Unidos tras confirmar el contagio de 5 personas. No obstante, las relaciones entre China y Estados Unidos no se han visto afectadas, según lo señalado por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus. Muy pocos casos reportados en Estados Unidos, pero muy vigilados. Hemos ofrecido a China y al presidente Xi cualquier ayuda que sea necesaria. Nuestros expertos son extraordinarios. Francia, que tiene 3 enfermos confirmados y a 800 de sus compatriotas en la ciudad china de Wuhan, también se ha sumado a esta medida. La ministra de Salud francesa, Agnès Buzyn, explica el plan que aplicará el país. Se asignará un equipo médico para la repatriación. El Ministerio de Sanidad ya lo está reuniendo para evitar que el virus se propague en el territorio nacional. Los repatriados serán controlados por profesionales médicos y permanecerán durante 14 días en un centro. España también tomará medidas similares y repatriará a los ciudadanos que permanecen en Wuhan. La mañana de este lunes, la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González, explicó que están trabajando con el consulado español en Pekín y las autoridades de China para repatriar a la veintena de personas que viajaron a Wuhan por turismo. Hasta el momento hay más de 2.700 casos de coronavirus confirmados y 80 personas han fallecido a causa de él. Aún se espera la respuesta de Japón, Taiwán, Nepal, Tailandia, Vietnam, Singapur y Australia, que son otros de los países donde se han registrado contagios. Coralía Pérez, Medios Públicos. China endureció las medidas y restricciones para detener la epidemia de neumonía viral que causó más de 5 decenas de muertos y casi 2.000 contagios. El coronavirus continúa su rápida expansión por China. La gente está temerosa de que estén en reuniones y si una persona está infectada se vaya a propagar. Yo tomé conciencia y estoy saliendo menos. Las víctimas mortales ya suman 81 y los infectados 1.762. Casi 800 más que 24 horas antes. Por ello, las autoridades que ya habían alertado de que la capacidad de infección del virus se está reforzando, han reconocido que uno de los puntos débiles del control son las extensas áreas rurales, a las que han regresado millones de emigrantes de zonas urbanas durante los festejos del Año Nuevo Lunar. Las universidades, institutos, colegios y guarderías de todo el país pospondrán la apertura del semestre de primavera hasta nuevo aviso. Las vacaciones del Año Nuevo chino, que debían terminar el 30 de enero, se extenderán hasta el 2 de febrero para limitar el movimiento de la población. La provincia de Guangdong, la más poblada de China, impuso a sus 110 millones de habitantes la obligación de portar mascarilla. Hemos traído equipos de protección personal porque escasean mascarillas quirúrgicas, trajes de protección desechables, gafas. Esto mientras el hospital de Huo-Shenzhen ya empezó a construirse en Yuan. Centenares de obreros con excavadoras trabajan a contrarreloj para tener listo el centro de salud el 3 de febrero. De su parte, la Organización Mundial de la Salud estima que el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 10 días. Además, en su informe publicado este lunes, indica que la amenaza del virus es de riesgo alto a nivel internacional y ya no de moderado, admitiendo haber cometido un error de formulación en sus informes anteriores. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En el distrito de Starnberg, en Alemania, un hombre fue diagnosticado con la nueva cepa del coronavirus, procedente de la ciudad china de Wuhan. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de un comunicado. Según se detalla, el paciente, cuyo estado fue evaluado como bueno, se encuentra aislado bajo control médico. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el canciller José Valencia se refirieron al informe de la Defensoría del Pueblo sobre el nombre de uno de los supuestos fallecidos durante las protestas de octubre de 2019. Los funcionarios hablaron además sobre la pretendida demanda por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Rodrigo Chaluiza es el nombre de uno de los supuestos fallecidos en las protestas de octubre, según el informe de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Gobierno y lo dicho por su titular el 15 de octubre de 2019, se trataría de un nombre repetido o duplicación de información.
pues su muerte no ha sido comprobada. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluiza. A pesar de esto, en el informe del defensor Freddy Carreón se insistió en ese nombre como una víctima mortal en las protestas, algo ahora desmentido a través de un trabajo de los estudiantes de UDLA Channel, a la que, mediante su cuenta de Twitter, se refirió la secretaria de Estado. Unos jóvenes, futuros periodistas, hicieron algo sencillo: buscar al supuesto fallecido en el registro civil. No obstante, la información de la Defensoría del Pueblo fue replicada por los informes de la Comisión Ocasional de la Asamblea que investigó estos hechos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tal virtud, las pretensiones de la CONAIE de presentar una demanda ante la CIDH debe estar atada a las definiciones de la Administración de Justicia en el Ecuador, advierte el canciller. El sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario al sistema nacional, al sistema ecuatoriano, a la Administración de Justicia. Por tanto, una vez que los jueces ecuatorianos que tienen jurisdicción en nuestro país, en nuestro territorio, el territorio nacional, den una paz en juicio, dicten sentencias si es que hubiera, nosotros estamos confiados que, por supuesto, esa tesis de que un uso excesivo de la fuerza no se sostiene en los hechos. Esto a pesar de las críticas planteadas por el analista Mauricio Gándara, quien advierte de una insuficiente articulación del Estado. Porque si uno les lleva y les dicen cómo destruyeron la ciudad de Quito, cómo destruyeron las haciendas aledañas a Quito, si uno presenta cómo le humillaron al presidente de la República, ¿no es cierto?, aquí en la reunión, entonces eso podría haber nivelado. Es lo que nos parece a nosotros, que es una impresión poco objetiva, que no considera el contexto terriblemente violento que vivimos entonces, ¿no? Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Por su parte, el defensor del pueblo, Freddy Carreón, dijo que como institución no reportaron como fallecido a José Rodrigo Chaloiza, sino a José Rodrigo Chaluiza, y que en su informe no hicieron referencia a la causa de las muertes de las personas en octubre durante las manifestaciones. No podemos ni manipular ni generar confusión sobre la vida de personas o sobre los fallecimientos que sucedieron en el mes de octubre. ¿Por qué lo digo? La Defensoría del Pueblo jamás ha mencionado a un José Rodrigo Chaluiza. Se ha hablado siempre de un José Rodrigo Chaluiza, porque jamás hemos llegado a establecer las causas de la muerte de las 11 personas que reportó la Defensoría del Pueblo que habían fallecido en el paro o como parte del contexto de las protestas sociales. No podemos establecer la causa del fallecimiento de las personas porque eso no es una competencia de la Defensoría del Pueblo, sino de las instituciones, sea Fiscalía General del Estado o de la propia Comisión de la Verdad que se creó con este fin. En otras noticias, la radio Pichincha Universal aún tiene recursos vía legal y administrativa para apelar la decisión de extinción del título habilitante. Así lo dio a conocer el director del Arcotel, Ricardo Freire. La decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, es el resultado de un proceso administrativo que inició en contra de Pichincha Universal, radio pública de la Prefectura, el 9 de octubre pasado con un oficio remitido por el Ministerio de Defensa. Así lo explicó el titular de la entidad, Ricardo Freire. Esta comunicación del Ministerio de Defensa solicita se proceda en derecho dentro del ámbito de las competencias de Arcotel, ya que existe evidencia sobre la prestación del servicio de radiodifusión en contra de la seguridad nacional por parte de un medio de comunicación. Esto en torno al accionar de la emisora durante los días de protesta registrados en el país. Así lo detalló días atrás el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Que trató de caotizar un país, que en medio proceso, cuando quisieron tumbar al gobierno del presidente Moreno, cuando quisieron generar un golpe de Estado a través de la iniciativa y la provocación del cierre de servicios públicos, de la paralización y de la agresión, obviamente hay un proceso que es distinto a la libertad de expresión. El representante del Arcotel añadió que tras analizar informes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, así como del Ministerio de Defensa y la documentación de descargo de la emisora, el 23 de enero se dispuso el inicio del proceso de extinción del título habilitante. Nadie ha dispuesto el cierre de la radio ni el apagado de las transmisiones.
Tanto Michelena como Freire explicaron que se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa en todas las etapas correspondientes. Es decir, la vía administrativa y la vía judicial nacional no se encuentran agotadas. Este es un proceso que inicia, ellos tienen absolutamente todo el derecho a la defensa, tienen los momentos y los procesos que puedan defender. Finalmente resaltaron que se respetó el derecho a la libertad de expresión, enmarcado en los derechos humanos, en la Constitución y en la normativa de telecomunicaciones. Olga Velasco, Medios Públicos. En los últimos días en redes sociales se difundieron varias noticias falsas conocidas como fake news para deslegitimar las acciones del gobierno. Un experto en temas de redes sociales manifestó que la ciudadanía debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones para rechazar la desinformación. Se trata de información que parece real pero no lo es y que se difunde masivamente en redes sociales con un objetivo claro, explicó José Rivera, asesor de nuevas tecnologías. Trata también de posicionar ciertos información negativa respecto de políticos, respecto de la percepción que puede existir, respecto también del trabajo que están haciendo un gobierno. Criterio con el que coincide María Fernanda Novoa, decana de la Escuela de Prospectiva del IAEN, quien añadió que el enfoque es confundir, principalmente al estar cercano a un escenario electoral en Ecuador. Cuando hablamos de fake news hacemos una construcción semántica, una construcción de lenguajes, símbolos y signos que sirven para hacer creer que hay un sentido de verdad detrás de lo que se dice, cuando en realidad el dispositivo que se está utilizando es un dispositivo de juegos del poder, de intereses de unos para sobreponer a otros. Rivera indicó que las noticias falsas muchas veces terminan mutiladas o se presentan extractos de hechos con la finalidad de manipular y posicionar un mensaje. Hay muchísimos hashtags que van y que atacan directamente al gobierno. Existe una estructura montada para apoyar estos hashtags. El expresidente está justamente a la cabeza de esto, puesto que tiene un nivel de amplificación bastante fuerte, y eso hace que obviamente esta información que puede estar de alguna forma afectando al gobierno sea más distribuida, más posicionada. Durante los últimos días, por ejemplo, se registró información descontextualizada sobre actividades del vicepresidente Otto Sonnenholzner, así como sobre supuestos casos de personas infectadas con el denominado coronavirus. Para Novoa, la influencia que existe desde el anterior gobierno aún es visible en redes sociales. Durante el régimen de Rafael Correa había un aparataje nunca visto en la historia de nuestro país, una maquinaria bien pensada para ideologizar, para mantener maniobrada la subjetividad y la forma de pensar de los actores, el resto de actores. Y ahora, en el gobierno actual, la función que cumple el señor Correa mediante este tipo de informaciones y de contrapesos, etcétera, es solamente generar desestabilización. Tanto Novoa como Rivera resaltaron la importancia de remitirse a fuentes oficiales y contrastar la información que se difunde en redes sociales. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:23 de la mañana. Este martes, la Asamblea Nacional llevará a cabo el primer debate para derogar el servicio de protección civil que planteó el expresidente Rafael Correa para brindar seguridad a las autoridades. Dos legisladores coinciden en que el esquema es similar al de Venezuela y daba pie a la formación de grupos paramilitares. El 10 de mayo de 2017, la Asamblea aprobó el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. En el tercer libro del cuerpo legal constaba la creación del Servicio de Protección Pública. El presidente Rafael Correa había propuesto la creación de un grupo civil que pueda andar armado, cosa que para nuestra Constitución no es posible. Que la Guardia Nacional que tiene Venezuela, que está al mando directo del presidente, era justamente lo que se quería instituir aquí en el Ecuador. Pero no se concretó. El presidente Lenín Moreno, al asumir la presidencia, confió su seguridad a las Fuerzas Armadas y a la policía. 5 asambleístas plantearon la derogatoria del tercer libro del Código de Entidades de Seguridad. Uno de los proponentes es el vicepresidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, René Yandún. Lo que se trataba es de formar un cuerpo de 600 hombres
Solamente trabajo de carácter político, una guardia que hacía solamente persecución política. Yandún precisa que la Guardia Civil tenía varias restricciones, como mantener la reserva en referencia a su entrenamiento y capacitación. A uso de inteligencia o de información tenía que ser calificada como reservado. Además de la protección del presidente, vicepresidente, ministros y otras autoridades de Estado. No había una jerarquía como existe en la policía o como existe en las Fuerzas Armadas. Estaba creando un grupo para nosotros paramilitar. Este martes el Pleno de la Asamblea sesionará 3 veces. Primero, tratará la derogatoria de la Guardia. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional entregará en 5 días el informe sobre el pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaint. El Partido Social Cristiano no está a favor del proceso. Sin embargo, la bancada de Creo dijo que sí existen motivos para dar paso al juicio. En la Comisión de Fiscalización de la Legislatura se leyó el informe que motiva la solicitud de juicio político en contra de la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La ampliación de plazo contaría hasta el día sábado, sin embargo nosotros aspiramos máximo hasta el día jueves poder aprobar un informe. Pero entre los asambleístas existen criterios sobre los hechos que suponen responsabilidad de Tamaint, entre ellos la organización de los comicios en Los Ríos, el pedido de consulta popular de Yas Unidos, contratación de personal y auditoría de procesos electorales. Los socialcristianos no están de acuerdo con el juicio contra la presidenta del Consejo Electoral. Casi nada hablemos así, de indicios de que haya una responsabilidad para llevar este juicio político al plenario. No lo vamos a permitir, al menos nosotros, el bloque social cristiano, no quiere saber nada de juicio político. Para Creo existen suficientes motivaciones para avanzar hacia el juicio político contra la principal autoridad del CNE. Hablamos nosotros del bloque Creo de aquí, que somos 2. Nosotros vamos a votar indudablemente a favor del juicio político. La bancada de Integración Nacional manifestó que aún no ha tomado una decisión al respecto. La bancada tiene que definir una postura y en ese aspecto vamos a tratar de hacerlo el día de mañana. Luego de la prórroga de 5 días que vence esta semana, se elevará un informe de la comisión en el cual se recomendará o no el juicio político contra Tamaint y, si es el caso, que el Pleno de la Asamblea vote para una decisión final. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. $2,000 galones de combustibles fueron incautados en las últimas horas en las provincias de Sucumbíos, Morona, Santiago y Carchi. La policía detuvo a 5 personas que son parte de una organización dedicada al tráfico de combustibles. Junto a una vivienda estaba esta bodega clandestina construida de forma precaria, sin las mínimas medidas de seguridad, que ponía en riesgo la vida de los habitantes del sector. Un contingente militar del batallón Giovanni Calles, que pertenece a la Brigada de Selva 19 Napo, la encontraron en la parroquia Pacayacu, en la provincia de Sucumbíos. En estos envases gigantes se almacenaban 830 galones de diésel que no contaban con los permisos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y que se presume iban a cruzar a Colombia. Días antes, en esta misma provincia, en el cantón Xuxufindi, los uniformados detectaron una toma ilegal en la tubería en medio de la selva. Se había construido una piscina de 6 metros de largo para almacenar gasolina blanca que se utiliza para el procesamiento de drogas. En Morona, Santiago, la policía también incautó 1,000 galones que eran transportados en un camión en medio de la noche. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, reaccionó en su cuenta de Twitter. Así funciona el contrabando, uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de combustible en el Ecuador, uno de los ganadores con la violencia de octubre. En Carchi, luego de 10 meses de seguimientos, la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la policía detuvo a 5 personas que integrarían una red de contrabando de combustibles que eran comercializados en Colombia. La modalidad de esta estructura delictiva radica en el tema del hormigueo, conocido como hormigueo. O sea, esto quiere decir que cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El perjuicio al Estado por ese ilícito fue de $600,000, según precisó el presidente de la República. En el operativo Victoria 55 se ejecutaron 6 allanamientos y decomisaron 330 galones de combustible líquido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. La Policía Nacional incautó 2 toneladas de droga en varios operativos ejecutados por la Dirección Nacional Antinarcóticos
en distintas ciudades del país. En total se detuvo a 8 personas y se evitó que los estupefacientes lleguen a Estados Unidos y a países de Europa. Si son de casos anteriores o de otro tipo de información. El canciller José Valencia destacó los acercamientos que mantuvo el presidente Lenín Moreno con representantes de los organismos multilaterales y de empresas privadas durante el Foro Mundial de Davos, Suiza, para mostrar las oportunidades de inversión del Ecuador. Desde el Colegio de Economistas de Pichincha advierten que esta labor debe ser acompañada por cambios en la legislación de nuestro país. En su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente de la República, Lenín Moreno, no solo mantuvo acercamientos con los representantes de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, sino que también se reunió con representantes del sector privado. Así lo destacó el canciller José Valencia este lunes, en entrevista para los medios públicos. Para el desarrollo de su economía, para el desarrollo de los sectores productivos del Ecuador y, por tanto, la consolidación de nuestro país, de su sistema económico y social. Según Valencia, el trabajo realizado por el gobierno en este encuentro de relevancia internacional permitirá mostrar las oportunidades de inversión que tiene el país. Sin embargo, Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, aseguró que la labor realizada por la delegación ecuatoriana en el encuentro de este nivel debe ir de la mano con los cambios en nuestra legislación. Nuestro presidente jugó un rol importante, nos representó bien y creemos de que debe complementarse con una acción inmediata de la Asamblea Nacional al cambiar la legislación laboral, por ejemplo, al cambiar la legislación fiscal. Para el director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazú, la presencia del país en el Foro de Davos permitirá mantener contactos para obtener financiamientos en buenas condiciones. Para exponer cuáles son las necesidades de financiamiento que tiene el país, que está en una fase de tratar de equilibrar sus cuentas macroeconómicas. El canciller José Valencia resaltó que se abordaron además temas ambientales y se logró exponer los principales proyectos sociales del país, como Juego Limpio 2030 y el programa Casa para Todos, para sacarlos adelante con el respaldo de la comunidad internacional. Buscamos distintas contrapartes internacionales a fin de que ese proyecto, de que ese programa o esos programas puedan tener la oportunidad de cristalizarse por distintas formas. Ronito Apanta, Medios Públicos. El sector bananero aguarda expectante el evento Fruit Logística 2020, del cual Ecuador será por primera vez socio estratégico. Exportadores de esta fruta consideran que es una vitrina fundamental para el crecimiento del sector. Del 5 al 7 de febrero se desarrollará en Berlín, Alemania, la Fruit Logística 2020, la mayor feria de frutas y hortalizas del mundo. En esta edición, Ecuador será por primera vez socio estratégico, lo que para el sector bananero es una buena noticia en pro de aumentar las exportaciones. Es lo que el Ecuador va a decirle al mundo. Primero, que estamos trabajando en sustentabilidad y sostenibilidad en la producción, no solamente de banano, sino de otros productos, pero sobre todo banano. Las autoridades ecuatorianas han compartido las expectativas que tienen para esta cita, pues quieren abrir mercados. Donde vamos a presentarle al mundo la calidad de los productos ecuatorianos. Aspiramos y esperamos que se concreten in situ al menos 10 millones de dólares adicionales de los negocios que se están promocionando. Mientras los exportadores de banano reconocen que el Ecuador sí ha trabajado en abrir mercados, pero que en la Fruit Logística debe aprovecharse para mejorar las condiciones de ingreso. Para eso necesitamos seguir firmando acuerdos comerciales. Corea del Sur, nuestro banano paga un 30% de arancel, Filipinas paga 0%. El sector bananero creció en 1.4% en 2019, gracias a las inversiones que se hicieron en infraestructura y certificaciones de 100.000 de las 180.000 hectáreas de plantación. Además, las exportaciones crecieron 1.8% referente al 2018. Este año 2019 hemos cerrado alrededor de 357 millones de cajas en cifras redondas. Pese al crecimiento, es bajo en relación a años anteriores. Esto se debe, afirman, a la disminución en ventas a mercados tradicionales. Mercados importantes como el de la Unión Europea sí redujimos las exportaciones en alrededor de un 15%. Argentina y Chile están complicados, han reducido alrededor de un 8%. Rusia mismo ha reducido un 2,70% en comparación con el año pasado.
Pero hay otros mercados que en cambio compensaron lo que no se envió en esos principales mercados, por ejemplo Asia Oriental, con China a la cabeza. Para seguir creciendo en 2020 indican que se debe atender 2 puntos. El primero es mejorar la productividad de hectárea por año, que en Ecuador es de 2.000 cajas. Y por otro lado, reducir costos internos. Para ello es positiva la ley tributaria aprobada, afirman. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En lo internacional, un avión de la aerolínea iraní Caspian Airlines causó revuelo al aterrizar en una concurrida avenida en la ciudad de Mashhad, en el suroeste de Irán. Las 142 personas a bordo resultaron ilesas. El imprevisto aterrizaje de un avión de la aerolínea Caspian Airlines sorprendió este lunes a los habitantes de Mashhad, en el suroeste de Irán. La aeronave, un Boeing MD que cubría la línea Teherán-Mashhad, chocó contra las vallas metálicas del aeropuerto Bandar y entró en la autopista colindante. Los equipos de emergencia y de bomberos se trasladaron inmediatamente al lugar del incidente y las autoridades desviaron el tráfico hacia otras carreteras. Pero afortunadamente, ninguno de los 135 pasajeros y 7 tripulantes que transportaba la nave resultó afectado, y tampoco lo hicieron los transeúntes ni los conductores que circulaban en el lugar, según lo confirmó el organismo de aviación civil de Irán. El director de los aeropuertos de Juzestán, Mohammad Reza Rezaei, adelantó a la agencia oficial IRNA que el piloto se retrasó a la hora de aterrizar y que debido a esa demora el avión acabó en la autopista. Por su parte, un periodista de la televisión estatal que se encontraba a bordo detalló que el tren de aterrizaje trasero del avión se rompió y que la nave se desplazó por varios metros sobre su base hasta que finalmente se detuvo. Actualmente, un equipo de expertos de Teherán se trasladó al sitio para realizar las investigaciones del accidente, que ocurre a pocos días del derribamiento en Irán de un avión ucraniano con 176 personas a bordo. Coralía Pérez, Medios Públicos. Retornamos con la información aquí en Telediario. Gracias por seguir en nuestra sintonía y nos vamos a contactar con nuestro compañero Javier Ceballos. Él se encuentra en el sur de Quito, en el barrio La Delicia, para darnos a conocer las acciones que ejecuta las aldeas SOS en beneficio de niñas, niños y adolescentes que han sufrido maltrato familiar, físico o han sido violentados sus derechos. Javier, buenos días. Cuéntanos los detalles. Hola Carla, ¿qué tal? Un saludo para ti nuevamente con todos ustedes hoy martes 28 de enero del 2019. Tú lo decías, Carla, importante el trabajo que Aldeas Infantiles SOS realiza de la mano con la comunidad. Nos encontramos acá en el sur de Quito, en la casa barrial del barrio La Delicia, donde justamente ustedes van a observar ahora mismo en sus pantallas cómo los técnicos y personal especializado y de la misma comunidad de Aldeas SOS trabaja con los hombres, mujeres, niños y jóvenes acá del barrio en temas de violencia familiar. Ahora mismo se están desarrollando las denominadas ruedas comunitarias, donde los padres de familia, las madres de familia, inclusive niños y jóvenes conocen un poco más sobre las consecuencias, los dramas que viven las familias que sufren de violencia familiar. Para hablar un poquito más sobre el trabajo que está haciendo Aldeas Infantiles SOS, nos acompaña Gabriela Navas. Ella es coordinadora de comunicación de Aldeas Infantiles SOS. Gabriela, muy buenos días. Gracias tu gentileza por acompañarnos esta mañana. ¿Cuál es la importancia para ustedes de mantener esta relación cercana, directa entre ustedes y la comunidad? Bueno, buenos días, muchas gracias. Nosotros como Aldeas Infantiles SOS principalmente necesitamos y trabajamos en fortalecer a las familias para evitar la separación familiar. Desarrollamos en ellas fortalezas de cuidado para sus hijos. En los adolescentes desarrollamos también habilidades y competencias de liderazgo, de emprendimiento. Con los niños trabajamos temas de crianza positiva. Al igual desarrollamos talleres de habilidades y competencias para la vida, fomentando en ellos habilidades que les permite tomar decisiones y estar en bien con su familia. ¿Por qué ese trabajo inicial, Gabriela, acá en el sur de Quito, en el barrio La Delicia? Bueno, nosotros como organización realizamos estudios de factibilidad junto con los GATS, determinamos cuáles son las localidades más vulnerables con altos índices de violencia. Por eso trabajamos en el barrio La Delicia, en Turubamba, en el barrio 2 de Febrero, que son barrios de la ciudad de Quito con más índices de violencia.
conciencia. Con esta capacitación que reciben la comunidad, entiendo yo, se empoderará más del tema y estará en capacidad de discernir qué es lo más grave en temas de violencia de familiar. Bueno, sí, con estos talleres lo que nosotros hacemos es empoderar a los líderes comunitarios para que ellos sean agentes de cambio, sean ellos quienes desarrollen también habilidades y competencias entre sus pares, trabajen con las familias en conjunto con nosotros y de esta manera garantizamos que los niños, niñas y adolescentes de la comunidad estén cuidados. Perfecto, listo, Gabriela, te pido que no te vayas, en breves minutos estaremos regresando contigo nuevamente para que nos expliques mayores detalles de cómo los demás barrios de Quito pueden sumarse a esta iniciativa que la encabeza Aldeas Infantiles SOS en Ecuador. Yo me quedo aquí, Carla, y en breves minutos estaré nuevamente con todos ustedes. Sigues tú desde estudios. Muchas gracias, Javier. Hecha la invitación, el día de hoy hablamos de inclusión y tendremos historias que verdaderamente van a hacer verle a usted que la vida continúa y que los sueños se pueden cumplir. Así que no se lo pierda, los esperamos a las 8 en punto de la mañana en su programa Más Cerca. Continuamos con las noticias en el ámbito nacional y le contamos que en Guayaquil, expertos y científicos de la Comisión Oceanográfica del UNESCO y el INOCAR evalúan fuentes y riesgos de tsunamis que puedan afectar al litoral de Colombia y Ecuador. En la cita se trabajó en las experiencias registradas en el país y cómo afrontar los fenómenos naturales de esa magnitud. Se trabajó en base a las experiencias registradas en Ecuador y otras zonas costeras del mundo, fortaleciendo la necesidad de preparación para eventos inesperados. Así lo destacó el coordinador de alerta de tsunami del Pacífico. Esta es la función de esta reunión. Queremos saber qué es lo máximo, lo peor que puede pasar aquí. En los próximos días, en las zonas costeras, Ecuador participará del 4º simulacro nacional de tsunami. Para ello se ha venido trabajando en la preparación en cada una de las localidades. Atención El Oro, este 31 de enero participa en el simulacro nacional de tsunami. Cuando escuches las sirenas, acude con tu familia a la zona de seguridad más cercana. Recuerda que estar prevenido salva vidas. Bernardo Aliaga, representante de la Comisión Oceanográfica del Pacífico, asegura que es importante que los ciudadanos estén atentos a señales que se registran como inofensivas. Esas señales naturales típicas son que el mar se retira, que se va, que deja al descubierto peces, conchas, coral, si hay coral, un indicio, ¿no? Eso es para salir arrancando ya. Por su lado, el Instituto Oceanográfico de la Armada, ente a cargo de dar a conocer las alertas de tsunami, brindó su aporte en la jornada, donde se intercambiaron experiencias que serán replicadas a la ciudadanía. Nos basamos siempre en el peor escenario, es decir, en el evento más extremo que podría pasar en una localidad para con la costa. El próximo 31 de enero se realizará el ejercicio de simulacro en conmemoración al terremoto que se registró en Ecuador en 1906. El objetivo es llegar a la conciencia ciudadana de prevención y respuesta ante emergencias y desastres naturales. Atención Esmeralda, este 31 de enero participa en el simulacro nacional de tsunami. Cuando escuches las sirenas, acude con tu familia a la zona de seguridad más cercana. Recuerda que estar prevenido salva vidas. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Una campaña de reciclaje con estructuras de forma de animales se inició en el Cantón Salinas y se extenderá a los demás balnearios de la provincia de Santa Elena. A continuación le contamos en qué consiste esta iniciativa. Las autoridades de la península colocaron las primeras botellas para la apertura oficial de la campaña denominada Guardianes del Mar. Estas son realmente obras de arte, llamémoslos reciclanimales porque obviamente, como su nombre lo dice, vamos a reciclar lo que es plástico y lo que es vidrio. Cada año 8 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos. El daño en peces, tortugas, pelícanos y otros animales es incalculable. Cero plásticos es un objetivo que nosotros queremos con la provincia de Santa Elena y la reducción significativa de contaminantes para hacer de esta provincia sobresaliente. Lo que también lo hace totalmente integral el proyecto al trabajar la parte ecológica, la parte turística y la parte social. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, los plásticos tardarán 400 años en biodegradarse. Por ello la importancia de que se tomen medidas inmediatas. Que también tiene el apoyo de la empresa privada y pública y de esta manera poder sacar adelante la ecología, el ambiente y también los proyectos fantásticos que tenemos para la provincia. Ahora ha habido una gran iniciativa por parte del prefecto y su esposa en realizar estos recipientes para reciclar el plástico. Y nosotros estamos prestos para ayudar a estas iniciativas. Muy cerca del feriado de Carnaval, las autoridades esperan que la campaña cuente con una gran acogida para evitar que nuestras playas se conviertan en un gran basurero oceánico. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos.
En las noticias internacionales, el número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó a 106 y el de casos confirmados a nivel nacional a 4.515, mientras la Organización Mundial de la Salud elevó la amenaza internacional de la epidemia a alta. A 106 subió el número de muertos hasta el momento por el coronavirus en China y los casos confirmados a nivel nacional suman más de 4.000. La mayoría de casos y fallecimientos se han registrado en la provincia donde se originó el brote, lugar donde desde el pasado jueves todos los accesos fueron bloqueados para tratar de contener la expansión del virus. Los síntomas del nuevo coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud, son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y dificultad para respirar. El organismo además cambió a alto el riesgo de la enfermedad tras haberlo calificado de moderado e investiga si es contagioso durante su periodo de incubación antes de que aparezcan los síntomas. El nuevo virus chino preocupa a las autoridades sanitarias porque recuerda a un virus anterior, el síndrome respiratorio agudo severo, también aparecido en China y transmitido por animales, que causó cientos de muertos en ese país y en Hong Kong entre 2002 y 2003. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela confirmaron el arresto de la excongresista Aida Merlano en Maracaibo. La mujer estaba prófuga desde el pasado 1 de octubre de 2019 cuando escapó durante una visita odontológica en el norte de Bogotá. La congresista colombiana Aida Merlano fue capturada en la ciudad de Maracaibo por la Policía Judicial de Venezuela. Según el director de las FAES, Miguel Domínguez, la exfuncionaria y un ciudadano colombiano que la acompañaba han sido puestos a las órdenes del Ministerio Público venezolano. Su detención se dio la mañana de este lunes en el edificio Costa Azul, ubicado en Avenida El Milagro de Maracaibo, capital del estado occidental de Zulia, zona considerada de clase media alta. En imágenes en redes sociales se puede apreciar lo que traían consigo los arrestados, que en este caso se trata de 7 teléfonos celulares, 2 pelucas, un computador móvil, identificaciones y varios documentos. Merlano se encontraba prófuga desde el pasado 1 de octubre de 2019, fecha en que protagonizó una cinematográfica fuga al descender a través de una cuerda desde la ventana de un consultorio odontológico durante un permiso médico en el norte de Bogotá. Su primera detención se dio en 2018 tras haber participado en un escándalo de compra de votos que involucra a varios políticos. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de Colombia la declaró culpable y la condenó a 15 años de prisión. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Equipos de rescate pasaron horas intentando acceder al espacio donde se encontraban una madre con su hija, las cuales sobrevivieron 2 días bajo escombros luego del terremoto en Turquía. Tras trabajar durante toda la noche con temperaturas bajo cero, los bomberos continúan intentando alcanzar a 6 personas atrapadas en un barrio periférico de la ciudad de Laçık. La cifra de fallecidos tras el sismo de magnitud 6.8 grados es de 41 personas. Volvemos al país y Ecuador es el primero en América Latina y el cuarto en el mundo en contar con el primer laboratorio de Artemia viva para el sector acuícola. La tecnología de Tailandia cuenta con la inversión de $3 millones. Ecuador es el segundo proveedor mundial de camarón. De enero a noviembre de 2019, el sector exportó más de $3 millones, convirtiéndose en el primer producto de exportación no petrolero generador de divisas. Su primer competidor es India y para superar sus estándares de calidad, hoy el país cuenta con el primer laboratorio de Artemia viva, siendo el único en Sudamérica y el cuarto a nivel mundial. Es un orgullo para el país. Un orgullo. Nos da gusto decir, sin tener necesidad de mentir, que tenemos el mejor camarón del mundo y del largo, que hacemos las cosas bien. Con tecnología tailandesa, el laboratorio cuenta con una inversión de $3 millones, con infraestructura, equipamiento y transferencia de tecnología. Además, mejorará la calidad de la larva, garantizando una óptima sanidad animal. Esto es fundamental porque estoy seguro que con este tipo de procesos se garantizará el ingreso del camarón no solamente a China, sino a otros mercados.
La artemia viva es el único organismo marino de alto contenido nutricional, con más de 50% de proteínas, con un alto porcentaje de lípidos y ácidos grasos esenciales, convirtiéndolo en un excelente alimento natural para peces y camarones. La artemia también ayuda a mantener la calidad del agua en los estanques de cría, con menos recambios. El centro de análisis está ubicado en San Pablo, provincia de Santa Elena, cuenta con el aval de Codemet y generará 50 plazas de empleo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Para este 2020, la industria pesquera arranca con expectativa de crecimiento. La remotorización de los barcos pesqueros es uno de los objetivos que se plantean los industriales para optimizar el consumo de combustible y además contribuir con el ecosistema. Uno de los mayores problemas de Ecuador a nivel internacional es la competitividad, por lo que el sector pesquero busca reducir los costos internos de producción, que lo hagan atractivo frente a otros mercados del mundo. En este 2020, una de las opciones es repotenciar las flotas pesqueras. Los barcos viejos, todo lo que tiene que ver con el fierro, con el casco y todo, eso se arregla. Y lo que vamos a hacer es cambiar los motores antiguos, motores a 2 tiempos, que consumen y que de alguna forma también tienen un mayor nivel de contaminación. Vamos a poner motores del 2020. Medidas que tomarán a pesar de que el combustible ya está focalizado en este sector, según el presidente de la Cámara de Pesquería, Bruno Leone. Usted tiene que estar inscrito en una lista blanca con haber pasado inspecciones de la Marina, de la DNH. Cada barco tiene un cupo, basado en el consumo del barco, basado en las máquinas y en los motores que tiene. Usted dice, ok, el cupo de mi barco es 100.000 galones. Salí a pescar, me consumí, de acuerdo al consumo diario, digamos 50.000. Quiero volver a coger 100.000, no puedo. La industria pesquera exportó $3.500 millones este 2019. Mejorar los precios, la calidad y cumplir con las normas internacionales son los retos que le permitirán al Ecuador garantizar sus exportaciones. Con certificación de sostenibilidad, todo está vendido. Si nuestros industriales y nuestros armadores son capaces de entender que si lo hacen, y trabajar en esa línea, calidad, precio y sostenibilidad, todo está vendido, todo lo que usted pueda producir está vendido. Entonces eso es buenísimo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Mejorar el servicio de garantías penitenciarias y reducir el número de audiencias fallidas es el objetivo del convenio entre el Consejo de la Judicatura y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador. En el país existe un promedio de 40.000 personas privadas de la libertad. De esa cantidad, el 40% se encuentra en prisión preventiva. De ahí que el convenio firmado por los representantes del Consejo de la Judicatura y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores busca mejorar los resultados de audiencias fallidas. Incorporar los medios telemáticos para eliminar esta importante problemática de audiencias fallidas en casos y en procesos de las personas privadas de libertad y adolescentes infractores. Tomando en cuenta que la logística en seguridad, vehículos, conductores y demás detalles que se implementan para el traslado de detenidos no es menor, sobre todo para las provincias de Pichincha y Guayas. Fundamentalmente en Quito hacemos casi 60 audiencias diarias. Para esto necesitamos todo un sistema de seguridad primero, tanto de agentes de seguridad penitenciaria, de Policía Nacional en muchísimos de los casos cuando los análisis de riesgo así lo determinan, y también necesitamos un número de vehículos y de conductores similar. Al tiempo que se espera ahorrar unos 200 a 250 mil dólares anuales al ya no realizar estos traslados y aumentar la efectividad, como ya ocurrió en 2019, con la implementación de audiencias mediante videoconferencias. Se han realizado en el 2019 alrededor de 11.145 audiencias a través de videoconferencia.
pues en 2017 hubo 98 audiencias fallidas, se redujo a 52 en 2018 y en 2019 a 38, con lo cual la presidenta de la Judicatura recordó que el mejoramiento de este trabajo debe repercutir en el resultado de los fallos, aunque esa instancia es prerrogativa exclusiva de los jueces. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Finalizamos el noticiero. Muchas gracias por estar junto a nosotros cada mañana. Lo invitamos a continuar en la señal de Ecuador TV. Enseguida viene el programa Más Cerca. Que tengan un buen día.